Buenas tardes. Vamos a revisar la actividad de la clase pasada, que había que trabajar en las páginas 86 y 87 del texto del estudiante. La primera de la página 86 había que representar las razones. Había bien dibujos, para no hacerlos todos, los puse aquí. 17 eran terrestres, 4 aéreos y 3 marítimos. Entonces le pedía calcular las razones, o representar las razones. La razón entre la cantidad de transportes marítimos y los transportes terrestres. Marítimos hay, dije, 3 y terrestres 17. Por lo tanto, ahí estaría la razón. Transportes terrestres 17 es a los transportes aéreos, que son 4. 17 es a 4. La C, la cantidad de motocicletas con la cantidad de aviones. Entonces, motocicletas. Si se fijan en la figura, hay dos motocicletas. Y aviones, también hay dos. 2 es a 2. En el ítem 3, dice, analiza el siguiente enunciado y responde. En el curso de Rodrigo hay 16 mujeres y 22 hombres. 16 mujeres y 22 hombres. Entonces, escribe la razón entre el número de mujeres y el número de hombres. Entonces, mujeres y hombres. Mujeres hay 16 y hombres hay 22. La razón entre los hombres y las mujeres. Los hombres son 22 y las mujeres son 16. Las razones siempre se escriben en el orden que aparecen. Si primero aparecen las mujeres, escribo primero las mujeres. Si primero aparecen los hombres, escribo primero los hombres. ¿Ya? Después, entre la cantidad de hombres y el total de estudiantes. Hombres hay 22 y el total de estudiantes son sumar estos dos. Entonces el total serían 16 más 22 son 38. El total serían 38. Ahora, entre el total, que son 38, y la cantidad de mujeres. Mujeres son 16. Entonces ahí estarían esas razones que le pedían. En el 4, un solo apoderado me preguntó por este ejercicio. Yo creo que había más que tenían dudas, pero no preguntaron. 4 amigos calculan que gastarían 60.000 pesos en entradas para un partido de fútbol. Yo lo hice en una tablita y así lo pueden hacer para guiarse mejor. 4 amigos gastan el dinero, 60.000 pesos. Si la cantidad de amigos que asistirá al partido aumenta al doble, o sea, si son 4 amigos y aumenta al doble, serían 8 amigos. ¿Cuánto deberán gastar? Se aumenta al doble. ¿Cuánto creen que deberán gastar? Obviamente también el doble de la cantidad de dinero. Otra forma puede ser multiplicar cruzado y dividir por el que sobra. 60 por 8 dividido en 4. 60 por 8. 60.000 por 8. Voy a eliminar los ceros imaginariamente y voy a multiplicar 6 por 8, son 48, ¿verdad? Serían 48 y ahora le agrego los 4 ceros. Multipliqué cruzado y tengo que dividir por el que sobró. Sobró 4, entonces divido por 4. Lo mismo, voy a eliminar los 3 ceros imaginariamente. Entonces divido 48 dividido en 4 me da 12. Y ahora le agrego esos 3 ceros que había eliminado imaginariamente. Me da 12.000 pesos. Y si lo hacen por lógica, obviamente el doble de 60.000 va a ser 12.000. Pero aquí me ponen después, dice, y si existen 11 amigos, ya no es el doble, entonces se complica un poco. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo. Siempre multiplicar cruzado. Voy a escoger estos 4 de aquí. Multiplico cruzado, es decir, S por S, 12 por 11 son 132. Le agrego los 3 ceros. Dividido en 8. El 8 en el 13 cabe una vez. Multiplicar cruzado y dividir por el que sobró. Sobró 8, por eso dividí por 8, ¿ya? 8 en el 13 cabe una. 8 por 1, 8, sobran 5 para llegar a 13. Bajo el 2. El 8 en el 52. 8 por 6 son 48. Sobran 4. Bajo el 0. El 8 en el 40 de 5. 5 por 8 son 40, 40 nada. Y me quedan 2 ceros por bajar. Entonces esos 2 ceros los agrego acá
y me da un total de 16.500 pesos van a gastar en 11 entradas. Y así completo la tabla y puedo responder la pregunta. ¿Cómo se puede modelar la relación entre el precio y el total de las entradas y la cantidad de asistentes? Ya, a medida que va aumentando la cantidad de amigos, de cantidad de asistentes, aumenta la cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? O hay gente que sabe cómo lo hace también. Calculan cuánto vale una entrada. Si 4 amigos, o sea, son 4 entradas, cuestan 60.000 pesos, ¿cuánto cuesta una entrada? Una entrada costaría, tengo que dividir 60.000 dividido en 4. El 4 en el 6 cabe 1, sobran 2. Bajo el 0. El 4 en el 20 son 5, sobran 0. Me quedan 3 ceros por bajar, los agrego. A ver, 3 ceros. Entonces, cada entrada cuesta 15.000 pesos, ¿verdad? Entonces, si multiplico 15.000 por 4, me da 60.000. Si multiplico esos 15.000 por 8 amigos, me da 12, que era 120.000. Me faltó un 0. Lo mismo acá. Si la entrada vale 15.000 pesos por 11, serían 165.000. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si me da 20, multiplicaría los 15.000 por los 20. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo puedo modelar? Entonces, el dinero total va a ser igual, o le voy a poner una D de dinero. El dinero va a ser igual a los 15.000 pesos por la cantidad de entradas. Y ahí estaría modelando la situación. ¿Ya? El dinero recaudado va a ser igual a los 15.000 pesos por la cantidad de entradas. En el 5 decía, en cada caso identifica si las variables es posible establecer una proporción. Comparen sus respuestas en pareja. Ya. Si tengo más años, puedo hacer una tablita así entre la cantidad de años. Supongamos tengo 4 años, por lo tanto tengo tantos familiares. Tengo 5 años, por lo tanto tengo tantos familiares. ¿Se puede hacer una tablita así? ¿O entre más años tengo más familiares? No, ¿verdad? Entonces esto no sería una proporción. La letra B. Entre más kilos de azúcar, ¿voy a ocupar más espacio? ¿Puedo hacer una proporción así? Claro que sí. Entonces, eso sí sería una proporción. Entre las horas de estudios y la calificación, horas de estudio significa de verdad estudiar, no estar frente a un libro mirándolo. Entre más estudio, ¿mejor será mi calificación? Claro que sí. Si estudio de verdad, dije, ¿ya? Asistentes al cine y el dinero recaudado. Entre más asistentes asisten al cine, ¿se recauda más dinero? Claro que sí. También sería una proporción. Luego vienen los problemas. Entre el 6 dice, la razón entre niños y niñas del curso es 4:5. Primero los niños, luego las niñas, 4:5. Si hay 20 niños, hay 20 niños. Entonces, los niños van a ir aquí, ¿cierto? ¿Cuántas niñas hay? No lo sé. ¿Cómo resuelvo eso? Multiplicando cruzado y dividiendo por el que sobra. Lo dije el otro día. 5 por 20 y lo divido en 4. Entonces serían 20 por 5 dividido en 4. 5 por 2 son 10. Le agrego el 0, serían 100. Dividido en 4. El 4 en el 10 cabe 2 veces, sobran 2, bajo el 0. El 4 en el 20, 5 veces, sobran 0. Entonces serían 25 niñas. Respuesta. Hay entonces 25 niñas. Y estaría resuelto ese problema. La letra B dice, la razón entre las mesas y sillas de una oficina, mesas y sillas, es 2 es a 12. 2 es a 12. Hay 16 mesas. Por lo tanto, las mesas irían aquí donde dice mesas, 16 mesas. ¿Cuántas sillas hay? No lo sé. Entonces usen mi incógnita, no lo sé. ¿Cómo resuelvo eso? Multiplicando cruzado y dividiendo por el que sobra. Es decir, 16 por 12 dividido en 2.
Voy a multiplicar 2 por 6, 12, una reserva, 2 por 1, 2, más la reserva, 3. 1 por 6, 6, 1 por 1, 1. 2, 9, 1. Y eso se tiene que dividir por 2. El 2 en el 19 por 9. 2 por 9 son 18. Para llegar al 19, 1. Bajo el 2. El 2 en el 12, 6 veces y sobran 0. Por lo tanto hay 96 sillas. Y mi respuesta sería, hay 96 sillas. Dice, la edad de un padre y su hijo es 8. La razón entre la edad del padre y su hijo es 8:3. Si el padre tiene 40 años, ¿cuántos años tiene el hijo? El padre tiene 40 años. Por lo tanto, el hijo es mi incógnita, que no sé, mi desconocido. ¿Cómo resolver eso? Al igual que los casos anteriores, multiplicando cruzado y dividiendo por el que sobra. Es decir, 40 por 3 o 3 por 40, como quieran ustedes. 40 por 3 y eso al final se divide por 8. Dividido por 8. 3 por 0, 0, 3 por 4, 12. 120. Dividido en 8. El 8 en el 12 cabe una vez, sobran 4, bajo el 0. El 8 en el 40, 5 veces sobran 0. Por lo tanto, aquí sería un 15. Y mi respuesta sería, el hijo tiene 15 años. ¿Ya? En el ítem 7, identifica qué pares de razones corresponden a una proporción. ¿Ya? Para saber que estuvieran en una proporción, tenía que, en las fracciones, lo dije en la clase pasada, multiplicar cruzado. Por ejemplo, aquí, si multiplico cruzado, S con S. 7 por 10 son 70. Y 5 por 14 son 70. Por lo tanto, es una proporción. Para este caso, se lo expliqué porque parecía en el libro. Ustedes tenían que leer la actividad en la parte del libro también. Entonces, para hacer eso, ¿cómo identifico que es una proporción? Multiplicando los extremos, que serían 3 por 10, que serían 30, y multiplicando los medios, que serían los del medio. 6 por 3, 18. No es una proporción porque 30 no es lo mismo que 18. Aquí, lo mismo, multiplicando los extremos, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, no es una proporción. Cuando es fracción, multiplico cruzado. 2 por 1, 2, 8 por 4, 32. Tampoco es una proporción. Aquí, multiplicando los extremos, 6 por 3, 18, 18 por 1, 18. Esta sí es una proporción. Aquí, fracción, multiplicar cruzado, 10 por 40, 400, 4 por 20, 80. No es una proporción. Aquí, multiplicando los extremos, 4 por 6, 6 por 4, 24, 12 por 8, 96. No es una proporción. Y la última fracción, multiplicar cruzado, 10 por 5 son 50 y 25 por 2 también es 50, por lo tanto esa sí es una proporción. Y eso sería la actividad de la clase pasada. Hoy deben continuar con proporciones. Ya les voy a explicar ahora. Tenemos la proporción directa, que es lo que deben hacer hoy en su texto. Proporción directa. ¿Recuerdan que recién vimos las razones y veíamos si estaban en una proporción? Ya. Lo mismo tienen que hacer ahora. Pero voy a explicar algo. La expresión de una proporcionalidad directa se representa, supongamos, una letra es igual a otra letra multiplicado por k, donde k es la constante. Todos estos números tienen que ser números positivos. Bueno, en octavo y en enseñanza media seguirán viendo con números negativos, pero ahora solo con números positivos. La constante de proporcionalidad se encuentra dividiendo las variables. Ya, voy a explicarlo con ejemplos para que sea más claro. Por ejemplo, podrían pensar, si compro 2 chocolates me salen 800 pesos. Si compro 3 chocolates me costaría 1000 pesos. 4 chocolates, 1400 pesos. 5 chocolates, 1800. 6 chocolates, 2000. Para ver si es una proporción directa, la proporción directa es
Si esta variable aumenta, esta variable también tiene que aumentar. O si esta variable disminuye, esta también tiene que disminuir. Las dos tienen que hacer lo mismo. Aumentar, aumentar o disminuir y disminuir. ¿Ya? Voy a anotar aquí. Aumentar y aumentar o disminuir y disminuir para que sea proporción directa. Aquí, si compro 2 chocolates, salen 800. Si compro 3 chocolates, tiene que aumentar también el valor. ¿Aumentó? Sí. Puede que sea una proporción directa. Pero para confirmar que es una proporción directa, debo dividir las variables para encontrar mi constante de proporcionalidad. En este caso, dividir esos dos, es decir, 800 dividido en 2 me daría 400. ¿Cierto? Dividir estos dos. 1000 dividido en 3. El 3 en el 10 cabe 3 veces. Sobra 1 bajo el 0. 3 veces. Sobra 1 bajo el 0. 3 veces. Ya no hay más números para bajar. Por lo tanto pongo una coma. Y hay que ver cómo será el imaginario. Y si se fija se va a ir repitiendo el 3, que es periódico, y le pongo la rayita ahí. Ahora, 1400 dividido en 4. El 4 en el 14. 4 por 3, 12. Sobran 2 bajo el 0. 4 por 5, 20. Sobran 0 bajo el 0. Ya. Si se fijan, aquí me dio 400, aquí me dio 333, aquí me dio 350. Valores que son todos distintos. O bueno, yo al saber que ya tengo dos valores distintos, quiere decir que esto no es una proporción directa. Tienen que ser todos los resultados el mismo. Veamos si la cantidad de helados y el precio están en proporción directa. Aquí ya no está aumentando, ¿por qué? Porque aquí lo había hecho con números consecutivos. Aquí puse números saltados. Entonces, divido 1250 dividido en 5. El 5 en el 12 cabe 2 veces, sobran 2 bajo el 5. El 5 en el 25, 5 por 5, 25, sobran 0 bajo el 0 que va ahí, 250. Y ahora voy a hacer la otra división. 2000 dividido en 8. 2000 dividido en 8. El 8 por 2 son 16, sobran 4 bajo el 0. El 8 por 5, 40, sobran 0 bajo el 0. Y sobran 0. Dio 250, voy por buen camino. Veamos si la última también da 250. 2500 dividido en 10 me dará 250. Veamos. El 10 en el 25 cabe 2 veces, sobran 5 bajo el 0. El 10 en el 50 cabe 5 veces, sobran 0 y ese 0 lo agrego ahí. También me da 250. Por lo tanto, estas variables sí están en proporción directa. Entonces, cuando están en proporción directa, debo aplicar esta expresión, que sería y es igual a x multiplicado por la k, que la k es la constante de proporcionalidad y es este número que aquí encontramos, que es 250. ¿Ya? Veamos ahora si esta está en proporción directa. Tengo que dividir 5 dividido en 8. 5 dividido en 8 me va a dar 0, el 8 en el 50, 6 por 8, 48, sobran 2. El 8 en el 20 cabe 2 veces, sobran 4, 5. 0,625 o 625 milésimos. Aquí, 10 dividido en 4, 10 dividido en 4. 2, sobran 2. Pongo el 0 imaginario, el 4 en el 20, 5, 2,5. Ya me dio dos resultados distintos, por lo tanto esto no es una proporción directa. Los últimos ejemplos son con letras, como aparece ahí en el texto. ¿Ya? Debo encontrar primero si es que tienen alguna constante de proporcionalidad. Me faltó explicar algo. Recuerden que si una variable aumenta, del 2 al 3 aumentó, ¿cierto? Entonces de aquí a aquí también aumentó. Algunos pueden pensar que como las dos aumentan es una proporción directa.
¿Ya? Pero al fijarse, al encontrar la constante, se dieron cuenta que no es una proporción directa. De aquí a aquí aumentó, ¿cierto? De aquí a aquí también aumentó. De aquí a aquí aumentó y de aquí a aquí también aumentó. Podrían pensar que no es una proporción directa, pero buscamos la constante y sí dio la misma constante, por lo tanto, esa sí es una proporción directa. Aquí, del 8 al 10 aumentó, ¿verdad? Y del 5 al 4 disminuyó. Como una aumentó y la otra disminuyó, ustedes al tiro inmediatamente hubiesen tachado y se ahorran de dividir. ¿Por qué? Porque una variable aumenta y la otra disminuye. Recuerden que tiene que aumentar y aumentar o disminuir y disminuir. Aquí veamos. Del 8 al 5 disminuyó, ¿verdad? Y del 3,2 al 2 también disminuyó. Puede que sea una proporción directa. ¿Cómo vamos a ver si es una proporción directa? Dividiendo. Entonces voy a dividir 3,2 o 3 enteros 2 décimos dividido en el 8. El 8 no cabe en el 3,2, por lo tanto 0. Pongo la coma y al poner la coma la borro de aquí. 32 dividido en 8. 8 por 4, 32 y se termina. Listo. Voy a ver este también. 2 dividido en 5. 2 dividido en 5. El 5 no cabe en el 2, serían 0. Pongo una coma y al poner una coma aquí se le agrega un 0 imaginario. Quedarían 20. 20 dividido en 5, 4. Sobran 0, se terminó. Y la última, del 5 al 10 aumentó y del 2 al 4 también aumentó. Como las dos aumentan, puede que sea proporción directa. Entonces dividamos 4, estamos con este primero. Ese es el primero, el dividendo. 4, no vayan a confundirse, dividido en 10. Este va primero, si ustedes hacen este primero, ese va primero aquí, el 2 va primero aquí y el 4 va primero aquí, ¿ya? Va a ser los dividendos. Porque a veces se confunden y ponen el 10 dividido en 4 y ahí tienen errores. Por eso tienen que ser ordenados. Ya. El 10 en el 4 no caben. Le puse una coma y aquí el 0 imaginario. Quedan 40. 10 en el 40, 4. Y todos dieron 4 décimos. ¿Verdad? Entonces, sí es una proporción directa. Y la expresión sería y, siempre la letra que está aquí, ¿ya? En este caso está la y. Y es igual a la x multiplicada por mi constante, que es 0,4 o 4 décimos. Esta sería mi expresión. Esto de aquí se llama constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Aquí. De aquí a aquí aumenta, de aquí a aquí aumenta, de aquí a aquí aumenta, aumenta. Puede que sea proporción directa, pero hay que confirmarlo buscando la constante de proporcionalidad. Dividiendo. Este voy a ocupar como divisor, ¿ya? 64 dividido en 4. El 4 en el 6 cabe una vez, sobran 2. Bajo el 4. El 4 en el 24, 4 por 6, 24, 24, nada, se terminó. Ahora voy a dividir por el segundo, que es 112 dividido en 7. Ya vamos a ir a 16. El 7 en el 11 cabe una vez. 7 por 1, 7, para llegar a 11, 4. Bajo el 2. El 7 en el 42, 7 por 6, 42. También me dio el mismo resultado, 16. Y el último, 144 dividido en 9. El 9 en el 14 cabe una vez. 9 para llegar a 14 son 5. Bajo el 4. Y el 9 en el 54, 6. 6 por 9 son 54 y se termina. Por lo tanto, todos tienen igual resultado, ¿cierto? Entonces el 16 sería mi constante de, lo voy a escribir la P nomás, de proporcionalidad. Entonces, ya tengo mi constante de proporcionalidad, entonces puedo escribir la expresión, que sería siempre esta letra. La Y, o voy a cambiar la letra, porque en el libro aparecen otras letras, supongamos A y B. Entonces, va primero siempre esta letra, que sería B, es igual a esa letra, que es la A,
multiplicada por la constante. ¿Y cuál fue mi constante? 16. Y así modelo la proporción directa. Esto se llama modelo la proporción directa. Esta sería mi expresión y el 16 sería la constante, que es lo más importante. Y la letra siempre esa primero y luego esa. Bueno, aquí voy a revisar los ejercicios de la página 90, que es el 6 y el 7. Bueno, con el 6 siempre tienen dificultades los niños con este tipo de ejercicios, por lo que voy a ayudar a hacer estos dos ítems, ¿ya? Tienen que ver si la medida del lado del cuadrado es proporcional al área o es proporcional al perímetro. ¿Ya? Voy a dibujar los cuadrados. Primero hay un cuadrado de 5 centímetros, es decir, como es cuadrado, todos los lados tienen la misma medida. Todos los lados miden 5 centímetros. Otro cuadrado de 7 centímetros. Y el último cuadrado de 10 centímetros. Para recordar, el perímetro es la suma de todos los lados. O sea, en este lado el perímetro sería 5 más 5 más 5 más 5. ¿Cierto? 5 más 5, 10, 15 y 20. 20 centímetros. Entonces aquí en el perímetro serían 20 centímetros. Aquí el perímetro sería 7 más 7 más 7 más 7. 7 más 7, 14, más 7, 21, más 7, 28 centímetros. Entonces aquí cuando mide 7 serían 28 centímetros. Aquí cuando mide 10. 10 más 10 son 20, más 20, 10, 30, 40. 40 centímetros. Y ahí calculé los perímetros de los distintos cuadrados. Ahora el área. Para calcular el área, ya el perímetro es sumar los lados. El área es largo por ancho. No sé si se acuerdan. Entonces el área aquí sería largo por ancho. 5 por 5. Voy a anotar 5 por 5. Eso me da 25. O sea, el área de un cuadrado de lado 5 es 25. El área de un cuadrado de lado 7 serían 7 por 7, son 49. Voy a poner la unidad de medida. Aquí son centímetros cuadrados. Y el área son centímetros cuadrados. Entonces el área de un cuadrado de 7 por 7 serían 49 centímetros cuadrados. Y el área de un cuadrado de 10 por 10 serían 100 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados. Ahora lo que tienen que ver ustedes. Ya, esta parte creo que está fácil, así que la voy a borrar. Porque tengo que ver si son proporcionales o no son proporcionales. Dice que la medida del lado con el perímetro. Ya, con el perímetro, ¿verdad? Entonces voy a hacer que el área no existe, voy a hacer cuenta que no existe. Entonces con el perímetro, ¿cómo veo si son proporcionales? De aquí aumentó, de aquí a aquí también aumentó. Puede que sea proporcional, pero para confirmarlo debo dividir. 20 dividido en 5. 20 dividido en 5. Eso me da 4. Aquí sería 28 dividido en 7. Eso me da 4. Aquí en esta fila. 40 dividido en 10. 40 dividido en 10 me da un total de 4. Todos tienen la misma constante de proporcionalidad. Por lo tanto, la medida del lado con el perímetro sí están en proporción directa. Estos sí están en proporción directa. Ahora veamos el área. El perímetro ya no existe. El área sería S con S. 25 dividido en 5 me da un total de 5. Aquí, 49 dividido con 7. 49 dividido en 7 me da un total de 7. Ya me dio dos valores distintos, por lo tanto, en el área no es proporción directa. Entonces, la medida del lado del cuadrado con el perímetro sí están en proporción directa y la medida del lado con el área no están en proporción directa. ¿Ya? Y siempre se va a cumplir, bueno, con otras figuras van a ver quizás más adelante que con un círculo, que con un rectángulo.
con un trapecio, con cualquier otra figura, siempre la medida del lado es proporcional siempre a su perímetro. En el 7, en el texto dice que la proporción directa siempre se grafica con una línea así, con un rayo, que parte justo aquí en el medio, donde chocan estas dos, es el eje X y esto se llama el eje Y. Y esa, siempre que es una flecha, puede ser para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para donde sea, representa una proporción directa. Si se fijan, ustedes tienen que el 1 va con el 20. Estos son los minutos y este es el valor. También dice que, supongamos así, que el 2 va con el 40. El 2 va con el 40. Supongamos el 3. ¿Con cuál iría el 3? Con el 60, así que alguien lo está pensando. Pero en el texto le preguntan por 100. Y obviamente el 100 no lo tienen aquí en el gráfico. Entonces, ¿qué pueden hacer aquí para encontrar el valor que va aquí? Ya. Me fijo en estas 4 que tengo aquí. ¿Y qué hago para encontrar el valor que falta? Siempre multiplico cruzado y divido por el que sobra. Y ahí me va a dar el valor de aquí. Después me preguntan por 250. Pero ya ahí me voy a fijar no en esos 4 que tengo ahí arriba, sino que en estos 4 de aquí abajo. Como ya voy a tener este valor, voy a multiplicar 250 por ese valor, lo divido por 100 y ahí voy a obtener este valor. Luego le preguntan que encuentre la constante de proporcionalidad. ¿Cómo encuentro la constante aquí? Dividiendo. ¿Qué divido? El 20 dividido en 1, el 40 dividido en 2, ese resultado dividido en 100 y ese resultado dividido en 250. Y se van a ver que les va a dar el mismo resultado. Pero esa tarea se las dejo a ustedes, ¿ya? Espero que les vaya bien y que completen la actividad de hoy. Pronto haré la revisión de la actividad.